El Dios que baja del cielo. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos del chasco que se llevó, ¿verdad? Moisés bajando del monte, estando hablando con Dios, baja, ¿y qué pasa? Que el pueblo ya se había desviado, ya había hecho un ídolo, un becerro de oro, porque pues el pueblo se impacientó, ¿verdad? No pudo tener paciencia, y la impaciencia puede llevar a la idolatría. Crearon este becerro de oro y lo adoraron, y pues rompieron los primeros 3 mandamientos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos que les dijo Moisés. El primero: no tengas otros dioses delante de mí. Y el segundo: no hagas ídolos, no te inclines. Y eso fue lo primero que hacen, ¿verdad? Y de pasada se llevaron el número 3 porque dijeron que era una fiesta en honor a Dios. Entonces no estuvo muy bien eso, ¿verdad? Y hubo consecuencias muy graves, ¿verdad? Los levitas agarraron espada y a los que no entendían nada más mataron a 3,000. Imagínense cómo había estado el frenesí ahí, la fiesta. Entonces hubo consecuencias, ¿verdad? Y eso es porque la gente no quiso ir a donde estaba Dios. Le tuvieron miedo porque estaba feo, estaba la nube, rayos, fuegos, está feo ahí, ¿no? Y la gente dijo: no, mejor ve tú, Moisés, ve tú, y nosotros vamos a escuchar lo que tú nos digas. Pero se impacientaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces después? Pues fíjese que Dios sigue mostrando su misericordia. Fíjese lo que pasó. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les va a aceptar oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, de madera de acacia, de aceite para las lámparas, de especies para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de onice, y piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán de ser una réplica exacta del modelo que yo les mostraré. Esto leí de Éxodo 25. Pero lo que está diciendo aquí Dios, mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, Dios le pidió esto. Dijo: vas a pedir una ofrenda y vas a construirme este santuario. Y hay una palabra aquí muy especial, que es muy, pues podríamos decir religiosa, muy poco común, que se llama tabernáculo. ¿Usted ha escuchado esa palabra, tabernáculo? El tabernáculo es exactamente, viene de la palabra tabernaculum en latín, pero viene de esta palabra que es una taberna, una tienda, una choza, una cabaña, algo así pequeño. Entonces, literalmente el tabernáculo significa una pequeña tienda, un lugar de habitación. Eso es lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera su pueblo, porque quería hacer una tienda de reunión. Ahí puede ver en las fotos que puse, porque podemos leer, pero es difícil imaginar lo que Dios tenía en mente, pero era algo así. Esta es una tienda de reunión. O sea, todo eso que se construyó, eso fue lo que Dios le pidió a Moisés que construyeran. Y ahí da instrucciones, pero de cuánto iba a ser la medida de todo, y de qué material iba a ser, y cómo iba a estar puesto y todo. Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Para explicarle un poquito, para que entienda, esto es como si lo viéramos de arriba, ¿verdad? Son como los planos de la tienda de reunión, y aquí puede ver, esta es la entrada del este, y esto se le llama el atrio, y aquí era donde se hacían los sacrificios de paz, sacrificios de comunión y sacrificios por el perdón de pecado. Aquí llevaba la gente los animales y los sacrificaban para perdón de pecados, para paz, para comunión. Y aquí se lavaban los sacerdotes en este altar de bronce, es una fuente, aquí había agua, y este era el lugar santo.
En el lugar santo estaba la mesa de propiciación con los panes, 12 panes una por cada tribu, y estaba el altar de la lámpara, y estaba donde se hacía el altar del incienso, donde se consumía un incienso especial que nadie más podía tener. Pero luego, estos eran unas cortinas, para eso quería las pieles y todo, y la lana. Aquí había otra cortina. Entonces, el sacerdote era el único que entraba aquí, o Moisés, y este era el lugar santísimo. Estaba cubierto, ¿verdad? No había nada, había solo una cortina aquí, y aquí estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaban 2 querubines así de frente, de oro, y adentro lo que pusieron fue la vara de Moisés y la tabla de los 10 mandamientos, porque el Señor la volvió a reconstruir, o sea, hizo otra tabla. Ya ven que cuando llegó Moisés, que estaba bien enojado, aventó las tablas y las destruyó. Pero cuando Moisés le pidió que los acompañara y los acompañó, volvió a hacer las tablas, y eso era lo que estaba en el arca. Era el lugar más, se le llama el lugar santísimo. Aquí no entraba nadie, porque aquí era donde se manifestaba la presencia de Dios, una luz. Si se fijan aquí, estaba todo cubierto, o sea, estaba todo oscuro. Entonces lo que iluminaba esto era la presencia de Dios. Mira, este se ve mejor. Bueno, aquí ya se ve hasta el material, todo era de oro, y aquí están las cortinas nada más. Y este era el arca del pacto, el lugar santísimo. Eso fue lo que Dios hizo para tener una comunión con la gente. Y lo interesante es que Dios llama a hacer algo, pero también provee de todo. Provee de todo. Porque todo esto es de oro, ¿eh? ¿De dónde salió todo ese oro? Dios los había bendecido mucho. Cuando salieron de Egipto, no sé si se acuerdan, pero les pidieron, ya nos vamos, ¿nos das algo? Y le dijeron, ya váyanse, y les dio un montón de cosas a los egipcios. Y luego el Señor pidió una ofrenda, y Dios proveyó. Todos los israelitas, ahí en Éxodo 35:29, todos los israelitas se sintieron movidos a hacerlo. Lo mismo hombres que mujeres presentaron al Señor ofrendas voluntarias para hacer toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Y hubo un momento en que dijeron, ya no traigan más. Ya tenemos más que suficiente. Y no solo eso, no solo provee del material, provee de líderes capacitados. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Estoy en Éxodo 31. Además, he asignado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer. Es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa, sus utensilios, el candelabro, de oro puro y todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo debería hacerlo tal deberán hacerlo tal como te mando que lo hagas. Dios pone tareas, pero da todo para poder hacerlas. Y eso nos debe de animar. Si Dios te pide que hacer algo, te va a capacitar. El chiste es que digas que sí. Poner en el altar el sí, Dios, sí voy a hacer. No tengo ahorita tal vez todos los recursos, pero yo sé que tú me vas a proveer de todo lo demás. Pero lo interesante es que esta tienda de reunión era una tienda. No era un templo sagrado, era una tienda sagrada de comunión.
era donde Dios quería encontrarse con su pueblo, y lo interesante es que era movible. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere acompañar a su pueblo en la jornada. Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere acompañarnos en las buenas y en las malas. Y Dios es un Dios de gracia. Como les dije, Dios le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Dios restaura. A pesar de los errores de los israelitas, Dios les da otra oportunidad. Y el Señor descendió de la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dios es un Dios de gracia, lento para la ira y grande en misericordia. Dios quiere que disfrutemos su presencia. Es algo particular esta tienda de reunión. No es un grandísimo templo impresionante, es una tiendita de reunión para un Dios todopoderoso. Eso significa que Dios no se fija en algo así impresionante, sino que lo importante es estar con nosotros. El tabernáculo, este santuario, era móvil para acompañar a su pueblo. Eso quiere decir que Dios quiere acompañarnos. Dios refleja su santidad y su cercanía. La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Pero no, como les digo, no cualquiera podía entrar. Tenía que ser alguien especial, alguien que Dios le había consagrado para entrar ahí. Pero eso no significa que el pueblo no supiera que estaban ahí. Era un espacio santo donde habitaba la presencia divina, pero la gente podía darse cuenta que Dios estaba con ellos, porque dice, ahí se va a Éxodo 40, 36 al 38, dice: siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero en la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. O sea, no era cualquier cosa, o sea, sí se veía que estaba ahí, se veía la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esta historia? ¿Por qué es importante conocer esta historia? Es porque el corazón de Dios el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. O sea, hay una revelación progresiva. Dios se va a dar a conocer cada vez más y más y más y más. Y llegamos ahora, por ejemplo, a la venida de Cristo. Cristo es la venida de Dios mismo. Y si usted se va a Juan capítulo 1 versículo 14, dice que el Verbo, que era Jesucristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La misma idea del tabernáculo, del santuario, ahora está en la presencia completa de Dios en Cristo. Se hizo esa tienda, ese mismo tabernáculo es Cristo. Y entonces ya pudo acompañarnos, acompañó a sus discípulos, caminó con ellos, estuvo con él mucho tiempo, entendió a sus discípulos, sabía sus debilidades, entendió lo que es caminar en esta tierra, y les dio ejemplo, les enseñó. Y lo más sorprendente para mí es que les compartió el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. Dice Efesios: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Seguimos con esa misma historia. La Biblia es una sola historia de Dios.
En Cristo vino, esta misma idea del tabernáculo la cubre Cristo, pero ahora también manda a su Espíritu. Obviamente hay una gran condicionante. Para tener el Espíritu de Dios necesitas tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra, en Cristo fuiste hecho heredero. No es para todos, es para los que están en Cristo. La misma palabra le dice, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos le rechazaron, pero a los que le aceptaron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios, parte de este pueblo de Dios. Por eso no es algo, si usted se fija aquí en la iglesia, no tomamos a la ligera la palabra cristiano. La palabra cristiano, la palabra de ser un seguidor de Jesús, significa que creemos que esa persona ha declarado a Cristo su Señor, pero sobre todo que el Espíritu Santo vive en él. ¿Se imagina la gran diferencia de una persona normal con una persona que tiene el Espíritu de Dios? Eso es lo que creemos que es un cristiano. Alguien que ha dicho, Cristo es mi Señor, lo voy a seguir de aquí en adelante, y llega a esta conversión, llega a este nuevo nacimiento. En la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le dice, yo te aseguro que el que no nazca de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo nacimiento, hay un antes y un después de Cristo. Nace una persona de nuevo cuando se rinde a Cristo, cuando pone su fe en Cristo, cuando cree de corazón que Jesús murió en su lugar en la cruz para pagar por sus pecados, que resucitó al tercer día, que vive hoy y está a la derecha del Padre. En ese momento que uno cree de corazón, es una nueva creación. El Espíritu Santo lo regenera, vive en él, recibe ese sello de garantía que es el Espíritu Santo, y todo es por gracia. Es por gracia. Lo único que tienes que hacer, que lo mismo que hicieron los israelitas, fue creer y decir que sí. Por su gracia han sido ustedes salvados mediante la fe. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es nuestro propósito, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces ahora nosotros, todos los que creemos en Cristo como Señor, nos hemos rendido a Él. Ahora somos este tabernáculo nosotros. Ahora nosotros, Jesucristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Fuimos hechos templos, no por ser buenos, sino que es un regalo de Dios, porque nuestra fe fue contada por justicia, dice Romanos 4:3. Porque nada puede sustituir el sacrificio de Jesús en la cruz. Su gracia nos limpia, nos redime, nos santifica, nos rescata, para que habite Dios en nosotros. Así como el tabernáculo, no cualquiera entraba, y no fue una tienda que hicieron y ya. Tuvieron que consagrarla, un ritual para consagrar el tabernáculo. De la misma manera, con la sangre de Cristo, nosotros hemos sido consagrados para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y eso continúa durante su vida cristiana, eso va a tener que seguir. No piense que ya la hice una vez. No, la gracia la vas a necesitar siempre hasta que estemos con Dios. Para vivir en santidad es solo por gracia. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad. Dios no solo nos salva, sino que nos transforma desde adentro. No es que seamos perfectos, pero vamos progresando cada vez más a la imagen de Dios. Y tenemos que entender que es por gracia, que si como templo de Dios fallamos, tenemos que pedirle perdón, y Dios nos perdona y nos restaura. A veces manchamos el templo, pero Dios está dispuesto a limpiarlo. Dios es un Dios de gracia, lento para la ira, y si uno
se mueve, cambia su manera de pensar, se arrepiente, la gracia lo restaura. Entonces es una maravilla porque tiene muchas ventajas. Ahora que tienes al Espíritu Santo, tienes un acceso a Dios directo. Por eso le digo, usted no necesita un sacerdote, no necesita un pastor, no necesita un hermano. Usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu dentro de usted. Usted puede tener una relación cercana con Dios. Es una de las grandes ventajas y privilegios de los cristianos. En cualquier momento usted puede orar y estar en comunión con Dios. Y usted puede estar haciendo lo que sea y estar en comunión con Dios, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y esa es una maravilla, pero también viene con responsabilidades, ¿no? El templo de Dios es una gran responsabilidad. Nuestro cuerpo es una gran responsabilidad porque habita el Espíritu Santo. Entonces tenemos que honrar con nuestro cuerpo a Dios. Esto lo dice Pablo a los corintios. Los corintios vivían en un lugar donde había muchos dioses, mucha idolatría y todo, y mucha promiscuidad y todo clase de cosas. Y le dice, no, ustedes son templo del Espíritu Santo, honren con su cuerpo a Dios. Nuestra vida, nuestros hábitos, tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Somos templo de Dios, no podemos profanar ese templo. Tenemos que tener cuidado, no tomar a la ligera la presencia de Dios. La gracia no es una licencia para hacer lo que a ti bien te venga. Somos templo de Dios para buenas obras, tenemos un propósito. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Es algo que el Señor nos ha dado, tenemos que cuidarlo. Tenemos que evitar pues profanarlo, la inmoralidad, y también cuidando nuestro cuerpo en el descanso. Tenemos que descansar, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Estar saludable, no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente, mis pensamientos, rechazando las cosas que son mentira, enfocándome en la palabra de Dios, en mi corazón, cultivando una relación diaria con Dios, dejando que nos guíe, y en el colectivo que somos. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios habita en medio de su pueblo. Tenemos que cuidar los demás templos que vemos, porque el Espíritu de Dios mora en todos los que creemos en Cristo. Por eso también tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces, en conclusión, Dios sigue siendo el mismo y sigue teniendo este deseo de estar en comunión con nosotros. Ya ha llegado al punto de hacernos su propio templo. Entonces, echemos mano de eso. Tenemos el Espíritu Santo, vivamos en comunión, démosle gloria, honremos a Dios con nuestro cuerpo y no lo tengamos como cosa menos, sino que pongamos esto en serio y honremos a Dios con todo lo que somos. Qué privilegio y qué responsabilidad. Pero recuerde que es por gracia, por gracia. No se desanime si no cumple los estatutos, siempre podemos regresar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, para reflexionar, recuerda esto. Estoy siendo un buen templo del Espíritu Santo, estoy confiando en la gracia de Dios. Y ven a los pies de Cristo y adóralo, y que su presencia te transforme. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto que nos comunica también esto: un Dios que baja del cielo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria
vida cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Me has purificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, lo rezaré, cantaré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Una estrofa más. Si usted quiere responder a Dios, puede cantar este canto y ponernos de pie esta última estrofa. Y mientras dure mi vida aquí, cumplo de Dios su misión, la de anunciar las bondades de Él, de proclamar salvación. Soy una muestra del reino eterno que Cristo vino a plantar. Me corresponde buscar su justicia, su luz, su verdad y su paz. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a